Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, especialmente si son seguidores de las series turcas y de nuestras queridas celebridades. Hoy vamos a desentrañar un misterio, o al menos una pista bastante jugosa, que ha estado circulando en las redes sociales y ha puesto a todo el mundo a especular. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del entretenimiento y que, como saben, tuvieron una relación que capturó la atención de millones. Tras su ruptura, algo ha sucedido que ha levantado muchísimas cejas y ha generado un debate intenso. Si lo han adivinado por el título, Hande ha sido vista usando el collar de Kerem. Y no es una anécdota cualquiera, porque detrás de esto, muchos aseguran que hay un mensaje oculto. Así que si quieren saber qué está pasando, cuáles son las teorías, y si esto podría significar una reconciliación o simplemente un gesto de amistad, quédense conmigo porque vamos a analizarlo todo en profundidad. Antes de sumergirnos en los detalles, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos, los análisis de tendencias y todo lo relacionado con sus celebridades favoritas, asegúrense de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. No querrán perderse nada de lo que compartimos. Bueno, vamos a empezar con la carne del asunto. Como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía y, de hecho, a nivel internacional, gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkapm o El amor está en el aire, como la conocemos en muchos lugares. Su relación traspasó la pantalla y por un tiempo, el mundo entero se enamoró de ellos como pareja. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, las relaciones tienen sus altibajos, y eventualmente anunciaron su separación. La noticia fue un golpe para muchos fans que esperaban verlos juntos por mucho más tiempo. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Recientemente los paparazzis y los fans más observadores han captado a Hande Erçel luciendo un accesorio que no le habíamos visto antes, o al menos no tan prominentemente, y que guarda una conexión directa con Kerem. Estamos hablando, claro está, de un collar que se ha identificado como uno que Kerem Bürsin usaba con frecuencia, incluso en ocasiones públicas y en sus redes sociales. Las imágenes han circulado como pólvora en plataformas como Instagram, Twitter y TikTok. En ellas se ve a Hande en diferentes momentos portando este collar. Y no es un collar cualquiera, no es un detalle insignificante. Los collares en el mundo de las celebridades y en general, a menudo tienen un valor sentimental, un significado especial. Y cuando una persona, especialmente una expareja, decide usar algo que pertenece a la otra, las preguntas empiezan a brotar como champiñones. ¿Es un error? ¿Un descuido? ¿Una forma sutil de decir algo? ¿O la teoría que más está resonando, hay un mensaje oculto en todo esto? Vamos a desglosar las teorías que están volando por ahí. La primera y quizás la más esperanzadora para los Hanker, es que esto podría ser una señal de reconciliación. Podría significar que a pesar de la ruptura, el cariño o la conexión entre ellos aún existe. Tal vez se reencontraron, hablaron, y en un gesto de ternura o de cercanía, ella decidió usarlo como una forma de mantener viva esa conexión, o como un recuerdo de los buenos tiempos. Imaginen la escena. Tal vez se encontraron casualmente, o se vieron para hablar de algún asunto pendiente y en medio de la conversación, él le ofreció el collar, o ella vio que lo tenía y le pidió usarlo. Podría ser un símbolo de que la puerta no está completamente cerrada, o que aunque ya no estén juntos sentimentalmente, siguen siendo importantes el uno para el otro. Otra teoría es que el collar tiene un significado aún más profundo. Quizás fue un regalo que Kerem le hizo a Hande durante su relación, y ahora, en un momento de reflexión personal o simplemente porque le gusta, ha decidido volver a usarlo. Esto podría ser una forma de ella de procesar el pasado, de honrar la relación que tuvieron, sin necesariamente implicar una reconciliación inmediata. A veces las personas guardan objetos sentimentales de sus relaciones pasadas, y usarlos puede ser una forma de encontrar consuelo, de recordar lo aprendido, o de sentirse conectada con una etapa importante de su vida. En este sentido, sería un gesto más introspectivo, más personal. Ahora, podemos ignorar la posibilidad de que, aunque no haya un mensaje oculto intencionado para el público, sí lo haya para Kerem. Tal vez Hande sabía que este collar era importante para él, o que ella lo apreciaba mucho y al usarlo, está enviándole un mensaje a él directamente. Un mensaje de te recuerdo.
No te he olvidado, o incluso un gracias por lo que vivimos. Las celebridades, a pesar de estar bajo el escrutinio público constante, siguen siendo seres humanos con emociones complejas, y a veces, sus acciones pueden tener capas de significado que solo ellos y las personas involucradas entienden realmente. También está la teoría de la amistad. Es completamente posible que Ande y Kerem hayan mantenido una amistad después de su ruptura. Y en una amistad cercana, compartir objetos o usar cosas del otro no es algo inusual. Quizás se vieron para tomar un café, o coincidieron en algún evento, y ella simplemente se puso el collar como un gesto de camaradería, sin darle mayor importancia pública. Sin embargo, dada la fama de ambos y la intensidad con la que sus vidas privadas son escudriñadas, hasta el más mínimo detalle se convierte en noticia. Y si bien podría ser solo amistad para los fans, siempre hay una chispa de esperanza o de intriga. Los fans más dedicados han estado investigando a fondo. Han comparado fotos de Kerem usando el collar en el pasado con las fotos recientes de Ande. Han analizado los detalles del diseño, el tipo de cadena, el colgante. Y sí, parece ser el mismo collar. Esto aumenta la veracidad de la observación y, por lo tanto, alimenta las especulaciones. Algunos incluso han buceado en entrevistas antiguas, buscando pistas sobre el significado de ese collar para Kerem, o si en algún momento él lo mencionó como un regalo especial o algo significativo. Es fascinante cómo un simple accesorio puede desencadenar tantas conversaciones y análisis. Y esto nos habla de la conexión que el público establece con estas figuras públicas. No solo los admiramos por su talento, sino que también nos involucramos emocionalmente con sus vidas personales, con sus historias de amor y desamor. La energía que se generó alrededor de su relación en Senkalkapm fue tan potente que muchos fans sentían que su historia juntos debía continuar en la vida real. Y por eso cualquier indicio, por pequeño que sea, de que podrían estar acercándose de nuevo, se convierte en un evento de magnitud. Ahora, es importante mantener la perspectiva. Si bien es tentador dejarse llevar por las teorías más románticas, también debemos ser conscientes de que las apariencias pueden ser engañosas. Ande es una mujer inteligente y exitosa, y sus decisiones son suyas. Puede que haya razones completamente lógicas y personales para que esté usando ese collar, razones que no tienen nada que ver con una relación sentimental. Podría ser simplemente un accesorio que le gusta, que le trae buenos recuerdos, o que simplemente estaba a mano. A veces la simplicidad es la respuesta más probable, aunque no sea tan emocionante para el público. Sin embargo, para los fines de este vídeo, y porque sabemos que les encanta la intriga, vamos a explorar las implicaciones. Si este fuera un mensaje de reconciliación, ¿qué significaría para el futuro de ambos? ¿Volverían a la televisión juntos? ¿Continuarían con sus carreras por separado pero como pareja? El mundo del espectáculo turco es conocido por sus parejas icónicas que a menudo regresan para proyectos exitosos. Imaginen la posibilidad de un nuevo drama o una película protagonizada por ellos de nuevo, el hype sería increíble. Por otro lado, si se trata de un gesto de amistad, ¿qué nos dice sobre la madurez y la capacidad de ambos para navegar sus vidas personales de manera saludable, incluso después de una ruptura pública? Es un modelo positivo a seguir, demostrar que se puede mantener el respeto y el afecto por alguien importante en tu vida, incluso si la relación romántica ha terminado. Esto también sería un mensaje valioso para sus seguidores, especialmente para los jóvenes que podrían estar pasando por experiencias similares. ¿Y si el mensaje es solo para Kerem? ¿Qué tipo de conversación podría desencadenar eso entre ellos? ¿Sería un pretexto para hablar? ¿Una forma de mostrarle que ella valora lo que tuvieron? Las posibilidades son infinitas y francamente fascinantes. Es crucial recordar que hasta ahora, no hay una declaración oficial de Ande ni de Kerem sobre el uso de este collar. Todo lo que tenemos son las imágenes y las interpretaciones del público. Y en el mundo de las celebridades, la especulación es parte del juego. Pero eso no quita que sea divertido y emocionante intentar descifrar estos pequeños enigmas que nos dejan. Además de las teorías, pensemos en el impacto mediático. Cada vez que Ande aparece en público, cada detalle de su vestuario, de sus accesorios, es analizado. El hecho de que este collar haya captado tanta atención demuestra el poder de su figura pública y la conexión que tiene con sus seguidores. Y por supuesto, el interés en Kerem sigue intacto. La química entre ellos en la pantalla fue tan real que la conexión entre ellos en la vida real se volvió casi tan importante para el público como sus propias carreras.
Para concluir, el hecho de que Anne Ercel haya sido vista usando el collar de Kerem Bürsin es un evento que ha encendido la llama de la especulación. Las teorías van desde una posible reconciliación hasta un gesto de amistad o un mensaje personal para Kerem. Lo que es innegable es que este simple accesorio ha generado un debate intenso y ha demostrado una vez más el fuerte vínculo que el público siente con esta pareja. Si bien no tenemos la respuesta definitiva, la intriga y la posibilidad de lo que esto podría significar hacen que seguir de cerca la vida de estas celebridades sea tan cautivador. Y ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos explorado las diferentes interpretaciones y teorías detrás de Anne usando el collar de Kerem. ¿Cuál de estas teorías creen ustedes que es la más probable? ¿Creen que hay un mensaje oculto, o es simplemente una coincidencia? Me encantaría saber su opinión. Dejen sus pensamientos, sus teorías y sus predicciones en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial, y siempre disfruto leyendo lo que tienen que decir. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan interesante. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este pequeño misterio. Si les ha gustado este vídeo y encuentran útil o entretenida nuestra discusión, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Anne y Kerem, así podremos seguir generando debate. Y si aún no lo han hecho, por favor consideren suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo que aman del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.